supuesto. Señor Padre eterno, Dios Todopoderoso, gracias por estar esta noche, Señor, aquí en tu presencia, Señor, para alabarte, para adorarte, para buscarte, Señor. Te pido que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor, que podamos sentir tu presencia, Señor, que podamos escuchar tu voz, y tu Santo Espíritu, Señor, derrame sobre nosotros cada vez que estamos aquí, reconociendo mi parte, Señor. Bendice, Señor, este culto, Señor, en tu nombre, Padre del cielo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a alabar al Señor con este cántico que nos habla de todas las cualidades, ¿verdad?, del Señor, entre ellas que el Señor es todopoderoso. Así que vamos a cantar esta canción. Con autoridad.
preocupas por nosotros, gracias porque nos cuidas, porque estás en control de todas las cosas, Señor. Gracias porque nos amas, Señor, y gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú también sigas usando y utilizando a tu siervo Samuel hoy, Señor, para que nos siga hablando, Señor, y a través de este estudio, Señor, a nuestros corazones, Señor. Gracias por tu misericordia y gracias por tu bondad. En tu nombre, amén. Hola. ¿Se escucha? ¿Va a mejorar? 1, 2. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Bueno, gracias. Poder volver a estar aquí, por volver a estar con ustedes. Veo muchos rostros nuevos, varios rostros nuevos, una alegría. Como iglesia, ¿no? Poder seguir no solamente creciendo, sino pudiendo compartir aquello que el Señor hace en nuestra vida con otras personas. Los que no me conocen, me llamo Samuel, soy de Brasil, de 25 años, y estuve 3 semanitas fuera, y gracias al Señor todo voló y ya estoy aquí, una vez más. Los últimos meses estuvimos hablando sobre qué, que no me acuerdo muy bien. ¿De qué, Dori? Abraham, ¿no? Uy, qué pesado, Abraham. ¿Pero de qué tema estábamos hablando, no? Vamos más fuerte que no. Iglesia, ¿no? Pero deja ponerme aquí el cronómetro, si no, todos nos enfadamos. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia? Sergio, no sé si tienes el power. ¿Qué pasa con la iglesia? Estuvimos viendo, ¿no? Que desde el principio de la creación, Dios creó, ¿qué cosa? ¿A quién creó? Soeli. ¿A quién? A los seres humanos. ¿Para qué nos creó, Nidia? Para relacionarnos primeramente con quién. Daniel. Con Él. Verticalmente, relacionarnos con Dios. Nos creó para adorarlo. Fue el principal propósito. Es casi único, ¿no? Que el Señor nos creó adorarlo a Él, adorar a nuestro Creador. Y además de eso, relacionarnos también de forma horizontal, ¿no? Carmendelia, ¿con quién? Fuerte, hay que gritarlo. Con las personas, ¿no? Queriéndonos, mostrándonos un poco la idea, el plan que Él tenía para más adelante, para su iglesia. Relacionarnos claramente con Él y relacionarnos en armonía por ese amor que nos une, los unos por los otros. Y algo increíble que también estuvimos hablando, ¿no? Fruto de la decisión del ser humano, fue la libertad que Dios le dio al ser humano. En toda su gloria, en todo su poder, en ser amor. Dios dio la potestad al hombre, a la mujer, al ser humano, de poder ser libre y tomar sus decisiones. No adorarlo programadamente, ¿no? O obligatoriamente, sino que dio la potestad de tomar la decisión. ¿Y qué fue lo que el ser humano, Adán y Eva, hicieron con ese poder? Decidieron, al contrario de hacer aquello por lo cual fueron creados, no adorar a Dios y adorar a sí mismo. Revertir el orden, quebrar el plan perfecto de Dios para la humanidad y así distorsionar lo que Dios había impreso en el corazón, en la vida del ser humano, que era su imagen y su semejanza. ¿No? Fuimos hechos a su imagen y semejanza, nos puso su huella, la marca de nuestra identidad que estaba en Él. Y el pecado, cuando entra, rompe, distorsiona, no elimina, sino que distorsiona esa identidad que tenemos en Dios. El hecho, lo que nos identifica para adorarlo solo a Él. El pecado lo rompe. Y ahora ya naturalmente ya no adoramos a Dios, sino que nacemos tendiendo potencialmente al pecado, corrompidos por la maldad, por el egoísmo, por el amor propio. Los creó, como hemos dicho, para que lo adorásemos libremente, pero hemos decidido tomar el gobierno en nuestras manos, según nuestros principios, nuestros criterios. El pecado alejó al ser humano de su Creador. Y lo interesante es que Dios, sabiendo que el ser humano haría todo eso, lo rechazaría, le daría la espalda. Aún así lo creo. Esto nos ha dado un Creador tremendo. O sea, que para nuestras mentes, para nuestra forma de pensar, nuestras estructuras mentales,
No conseguimos entenderlo bien. Aún sabiendo todo esto, Dios te creó a ti, sabiendo que lo rechazarías, sabiendo de tu rebeldía, de tu pecado, y me creó a mí. Este es el Dios que tenemos. Este es el Dios que adoramos. Dios nos creó sabiendo que tendría que pagar un precio altísimo para solucionar todo esto que nosotros estropeamos, tiramos a la basura. ¿Qué es lo que Dios hace? Tuvo que hacer por el pecado del ser humano, de la humanidad, mandar a su Hijo en sacrificio, en expiación por pecado, por nuestra rebeldía. Para restaurar lo que el ser humano rompió, Dios comienza a revelar un poco de su plan, de cómo haría todo esto. Ya desde la eternidad lo tenía planificado. Y ahora empieza a revelar, como podemos ver en la siguiente imagen, la siguiente diapositiva. La otra. Me he dejado el mando. Estuvimos hablando de Adán y Eva, de Abraham. ¿No? Siguiente, Sergio. Dios empieza a revelar, la anterior. Dios empieza a revelarnos. ¿Cómo va a ser esto? La anterior es con Abraham. Famoso Abraham, dichoso Abraham, ¿no? Un gran patriarca. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué recordamos de los varios capítulos que estuvimos viendo? ¿De dónde el Señor lo sacó? ¿Y por qué lo llamó? ¿A qué lo llamó? ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Le dijo: Abraham, sal de allí, de la tierra, de todos tus parientes, ¿no? De tus antepasados, sal de ahí y ve a otro lugar, a la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Qué haré de ti, Abraham? ¿Qué más le prometió Dios a Abraham? La descendencia, que en él sería padre de una gran nación, ¿no? Le hizo distintas promesas. Dios llama a Abraham para que salga de su ciudad, para que deje su antigua vida de tantos dioses que adoraban, entre ellos posiblemente el mismo Dios de sus antepasados, de Yahvé. Pero Abraham estaba perdido en ese montón de ídolos junto con los suyos y Dios lo saca de allí. Abraham y Sara, Dios les promete una herencia, pero ellos no podían tener hijos, ¿no? ¿Cómo tendremos una gran nación, descendencia? Si Sarai no puede tener hijos, ¿no? A los 90 años, Sara tiene, la siguiente, Sergio, tiene a Isaac. Y Dios, ¿qué es lo que le dice a Abraham? Al padre de la fe: Abraham, tendrás que sacrificar a tu hijo. ¿Abraham se niega? No. El padre de la fe, ¿no? De la obediencia, y que a lo largo de su vida vimos tantos fallos que tuvo. Cómo mintió, cómo abandonó a su mujer para salvarse el pellejo, más de una ocasión. Repitió las mismas mentiras, reiterar pecados. Cómo desobedecía, Dios hacía las cosas. Se fue a Egipto sin la bendición del Señor. Y aún así vemos en ese proceso cómo Dios trabaja en su vida. Cómo Dios se va manifestando a través de ese perdón y diciéndole que fue salvo por su fe. Su fe fue contada por justicia. Este hombre que cometió tantos errores, la promesa del Señor no se detuvo debido al corazón de Abraham. A lo que Dios vio en su corazón, esa verdadera fe y obediencia al Señor. Abraham tiene el hijo, Dios le promete que lo entregue, le pide que lo entregue. Abraham va dispuesto y al final Dios, ¿no?, le dice que no hace falta, que va a tener, ¿no?, su fe por justicia. Isaac no muere, Isaac se casa. ¿Con quién? Con Rebeca. La siguiente. Rebeca, estuvimos viendo la última vez también, ¿no?, la historia de Isaac y Rebeca, la forma, ¿no?, como Abraham se preocupó de que la mujer con la que Isaac compartiría su vida, con la que haría parte de la promesa de Dios, que pasaría a Isaac, de bendecir a todas las naciones, Abraham se preocupó por la esposa que Isaac tendría. Y esto nos revelaba algo precioso también respecto a la iglesia. Que el Señor nos llama, uno de los atributos, de los nombres que nos da es la novia del Cordero. La iglesia como la novia de Cristo. Y así como Isaac, ¿no?, y el siervo que fue a buscar a esta mujer, a Rebeca,
vio en ella actitudes de servicio, actitudes de entrega, de disposición de corazón, ayudar y obedecer y a servir. Dios también nos pone distintos criterios a la iglesia de lo que Él quiere que nosotros seamos. Así como vemos en la vida de Abraham y de tantos personajes, Dios exige a la iglesia santidad. Dios exige a su pueblo santidad. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Yo. Tú. Y ya que yo y tú somos iglesia, nosotros somos iglesia. Pero antes de que nosotros seamos iglesia, tú eres iglesia. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres hijo e hija de Dios, donde esa imagen y semejanza ha sido restaurada. Ha sido restaurado, regenerado. Dios te ha dado nueva vida. Y como hijo e hija, tenemos que vivir en obediencia al Padre, aquel que nos amó, primero dándolo todo. Breve resumen, quizás no tan breve, ¿no?, de lo que estuvimos viendo a lo largo de todo este tiempo. Isaac y Rebeca tienen 2 hijos. ¿Sabemos cómo se llaman? Jacob, Esaú, ¿no? ¿Quién era el mayor? Esaú. Jacob consigue la bendición de su padre, el menor. No vamos a meter en detalle, y pasa a ser el portador de la promesa de Dios en su vida. Para casarse con Raquel, la mujer que amó, Jacob tuvo que trabajar duramente, ¿no?, para su suegro. Al final hubo un enredo, no fue malentendido, sino una trampa, ¿no?, por así decirlo. Se terminó casando con Lea, pero él tuvo que trabajar más 7 años para poder casarse con Raquel. No nos vamos a meter en detalles si no queremos llegar al objetivo de esta noche. Jacob tuvo 12 hijos. Y con Raquel, con su mujer amada, tuvo a José. Tuvo a 2, ¿no?, José y Benjamín, pero primero tuvo a José. La siguiente, Sergio. ¿No? Tuvo a José. José fue el primer hijo de Raquel, quien Jacob más amaba. Jacob, también llamado Israel. El Señor le cambió el nombre. Por lo que tuvo un cariño especial Jacob con este hijo suyo, José. A los hermanos de José no les gustaba mucho que su padre, lógicamente no les gustaba, ¿no?, que tuviera esta preferencia por este hijo. Incluso en la Biblia, Génesis 37, nos dice que Israel, Jacob, como vemos en la foto, le dio una túnica de colores largas, de colores con mangas largas y largas, que pasaban las rodillas, ¿no? ¿Qué significa esto? Alguna vez, me imagino que ya habremos escuchado, ¿no? ¿Qué significaba que una persona en aquel tiempo tuviese una túnica larga, con las mangas largas, y que pasase el nivel de las rodillas? Significaba que eras una persona que no trabajaba en el campo, que no trabajabas duro en la tierra, bajo el sol. ¿Y qué significaba? Que fuese colorida. En aquel tiempo era muy difícil, no es como hoy, las tecnologías de hoy, ¿no? Eran los colores en la tela se ponían con modos naturales, con plantas, entonces era muy difícil tener ropa de colores. ¿Y qué significaba? Que una persona tuviese una ropa colorida, con más de 1 o 2 colores. Significaba que eras un jefe tribal, que eras el jefe de tu clan. O sea, ¿qué es lo que Jacob transmite a sus hijos al darle esta túnica a uno de los pequeños, al pequeño? Siendo que en aquella época el mayor era el que heredaba, ¿no?, todos los derechos. Jacob ya había decidido que José sería quien heredaría la bendición, la promesa, sería el jefe de la familia. Imagínate a Rubén, el primogénito, ponte en su lugar, a Simeón, a Leví, a Judá, los que venían, viendo esto, tío, viendo esto. Y si no bastara tener el favor de tu padre, que era el caso de Jacob con José, ahora José llega con sus hermanos reunidos y empieza a hablar de sueños que está teniendo y de cómo Dios le está mostrando que todos sus hermanos algún día se postrarán delante de él. Ponte en el lugar. No bastaba ya con el tío creyéndose, no, por medio de su padre, tener el favor de su padre y el odio de sus hermanos. Y ahora llega y dice que también tiene el favor de Dios en su vida.
que todos se postrarán delante de él. Sabemos más o menos, ¿no?, cómo termina la historia. Los hermanos, ¿qué es lo que hacen con José? Lo toman y lo venden, ¿no? Fruto de ese odio, esa envidia. Vendieron a José a unos ismaelitas y le dijeron a Jacob, el padre, que su hijo había sido muerto por fieras. Había sido atacado y le devuelven esa túnica, mataron un cabrito, la llenaron de sangre y le dieron la túnica a Jacob para que creyese que su hijo había muerto. José llega a Egipto, resumiendo, si vamos rápido, llega a Egipto como esclavo, asciende en la casa de Potifar, uno de los gobernadores allí del ejército, asciende, lo hacen responsable de los otros esclavos, siervos, pero la mujer de este hombre de Potifar intenta acostarse, intenta llevar a José a la cama. José huye sin pensarlo, sabiendo al Dios que servía, al Dios de su padre, Jacob, huye de ese lugar para no pecar, pero ella lo acusa delante de Potifar. Así que José se va preso, pasa unos cuantos años en prisión donde prospera, ¿no?, en medio de los presos, y interpreta unos sueños de unos presos que habían ahí, el copero y el panadero, y les interpreta lo que va a suceder, interpreta sus sueños. Ellos salen y el que sobrevivió de ellos se olvidó de José. No, José le hizo un favor tremendo y se olvidó. Más tarde el faraón tuvo unos sueños difíciles, reiteradamente, que le estaban haciendo mal, que no entendía, y ahí el copero, después de unos cuantos años, se acuerda, ¿no?, de que en la prisión había un tío que interpretaba sueños, que era súper buena gente, ¿qué tal? Lo mandan a llamar. Al final de cuentas, José interpreta lo que va a suceder, gracias al Señor, ¿no? Interpreta lo que va a suceder en Egipto, los buenos años que van a venir de cosecha y los difíciles años que van a venir, y lo ponen como una de las grandes autoridades de Egipto. Y a partir de ahí José perdona a sus hermanos, como podemos conocer la historia, y toda esta gran familia que ya crecían, el faraón permite que vayan a vivir a Egipto, a la región de Gosén. Y empiezan a crecer. Hasta que después de unos siglos, cambia la dinastía, ya nadie se acuerda de lo que había sucedido con José, y sacan un edicto, pues estaban creciendo mucho. El pueblo de Israel y Egipto lo veía, la nueva dinastía lo veía como una amenaza. Manda que maten a todos los niños, bebés, varones. Entre ellos estaría Moisés, pero su hermana Miriam, ¿no?, con Javier, la madre, son un poco inteligentes, consiguen coger al niño, lo ponen en el cesto, lo ponen en el río, y llega a manos de la realeza, ¿no? Lo reciben a las chicas, lo cuida y se cría dentro del palacio. Esto no era algo raro, pues en aquella época en Egipto había muchos pueblos extranjeros que tenían hijos secuestrados, hijos de autoridades secuestrados, o por trueques, para tener paz, regalaban uno de sus hijos, hijos de las autoridades de los pueblos, a Egipto para que fuesen criados ahí como egipcios, ¿no? Y más adelante eso podría traer paz, pero se hacía en egipcios. Entonces Moisés era uno de estos casos. Se crió con todos los privilegios dentro de la realeza de Egipto, siendo preparado como un príncipe. Si fuese el caso de que muriese uno de los que heredaría el reino, pues Moisés era uno de los candidatos, uno de los príncipes de aquella nación. Moisés sabía que era egipcio, que era judío, que era del pueblo de Israel. Y en medio de esa gran persecución que el pueblo de Israel, en cautiverio, en esclavitud, pasaba en esa tierra, él tiene un intercambio con un egipcio, lo termina matando y huye para que no lo cojan. Huye, ¿no? Y Dios, en ese desierto donde él estaba, lo llama para romper con las esposas de la esclavitud de Israel. Lo llama para que sea el libertador, aquel vocero del Señor, aquel profeta que diga, que traiga el juicio del Señor, que traiga la palabra del Señor ante Faraón.
y el pueblo de Israel que estaba siglos y siglos sufriendo a manos de esta tiranía. Dios advierte por medio de Moisés a Faraón de diversas formas, y entre ellas, debido a la dureza del corazón del Faraón, las plagas. Conocemos las plagas, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuántas plagas son? ¿7, 8, 6, 10, 12? 10. ¿Seguro? Sí, 10. ¿No? Dios advierte a Faraón, ¿no? Tenemos cuando transforma el agua en sangre, todas las aguas de Egipto se terminaron transformando en sangre, sin poder beber, las ranas por todos lados, la tercera mosquitos, con tremendas picaduras que inflaman la piel, imagínate con 20, 30, 50 picaduras en el cuerpo, después todo tipo de moscas que vinieron, qué asco, qué asco. El ganado egipcio fue muriendo, el israelita no fue tocado. Úlceras en la piel, ampollas por todos lados, vino después. Granizo, que decía que los animales morían. O sea, yo he visto el máximo de piedras de este tamaño. ¿Sí? Imagínate piedracas que decía que si los ciervos y el ganado no huían, no se refugiaban, morían. O sea, imagínate, cayendo eso del cielo, como nunca antes había caído en Egipto. Langostas que se terminaron de cargar toda la hierba que había sobrado de los granizos, tinieblas durante 3 días, así que un apagón de 3 horas ya nos desesperamos. Imagínate 3 días de tinieblas. Decía, la Biblia dice que las tinieblas casi que se podían tocar, de tan oscuro. Y el faraón se negaba a dejar libre al pueblo, y al final el Señor trae la de la muerte, ¿no? De los primogénitos, de todos los primogénitos. En la Pascua, ¿no? En Semana Santa estuvimos también recordando todo esto. No quiero meterme en los detalles, ¿no? Pues los hijos de los israelitas fueron salvados, aquellos que marcaban, ¿no? Con la sangre del cordero los umbrales de la puerta. El Señor ahí en ese momento creó una celebración donde el pueblo de Israel recordaría cómo Dios los liberaría de Egipto. Y esto se recordaría eternamente, ¿no? Como dice el texto, cada año. Pero, ¿qué sucede con todo esto? Dios llama un pueblo, ¿no? Dios va generando un pueblo. Donde José, Abraham, ¿no? Que estuvimos viendo, José ahora, que tuvo que pasar por tantas injusticias. Ahora Moisés y el pueblo de Israel 400 o 430 años de esclavitud, sufriendo mano pesada. Más adelante, la semana que viene veremos, ¿no? Como el pueblo de Israel, viendo todos estos milagros, viendo todas estas maravillas de Dios, más rebelde era, más duro era su corazón. A veces decimos, Señor, danos pruebas. ¿Cuántas pruebas tuvo Israel? Y aún así dudaba del poder de su Dios. ¿Qué significa ser pueblo de Dios? ¿Qué significa ser un pueblo amado por el Señor, rescatado por el Señor, adoptado por el Señor, llamado por Él? Si al mismo tiempo vemos estas historias llenas de amargura, injusticia, dolor y sufrimiento, donde los hermanos de este pobre chico, las barbaridades que le hicieron, donde Moisés fue uno de los pocos de su generación que sobrevivió y vio a su pueblo ser machacado, clamando a su Dios, y pareciendo que en esos siglos de silencio Dios no estaba. Marcos 10, 29. Al 30. Ese era el momento, ¿no? Después que el joven rico se acerca al Señor y dice, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El Señor le dice, vende todo lo que tienes, ¿no? Y el joven no lo hizo.
no estuvo dispuesto a hacerlo. Y enseguida Pedro y algunos discípulos flipando, ¿no? Cuando el Señor dice que es más fácil que un camello pase que por el agujero de una aguja, ¿no? Que un rico herede la vida eterna. Los discípulos fliparon, se impresionaron por las palabras del Señor y les dijeron, Jesús le dijo, para los hombres es imposible, pero no lo es para Dios para salvar. Porque para Dios todo es posible. 28. Pedro le dijo entonces, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo. Hemos dejado todo, Señor, para seguirte. Y Jesús le respondió, os aseguro que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras por causa mía y de la buena noticia del Evangelio, y no reciba en este mundo 100 veces más en casas, hermanos, madres, hijos, tierras, aunque todo ello sea con persecuciones, y en el mundo venidero la vida eterna. ¿Qué significa ser pueblo de Dios? Sinceramente, creo que todos en esta semana quizás hemos podido estar reflexionando en esto, viendo a nuestros hermanos allí en Afganistán. ¿Qué significa ser pueblo de Dios? ¿Qué significa ser un pueblo llamado, un pueblo amado, un pueblo rescatado por Jesús? Que el Señor llama iglesia, míos, que estoy con vosotros. Y tantos misioneros que no conocemos sus nombres y nunca los conoceremos, que han decidido quedarse allí para que el Evangelio siga siendo predicado, sabiendo que tienen los días contados. ¿Qué significa ser pueblo de Dios? Tener estas promesas del Señor, que nos dicen todo esto con persecución. ¿Qué significa para ti? Poder decir que perteneces a Dios, que eres un hijo, una hija suya, que has dejado casa, que has dejado familia, que lo has dejado todo por seguir al Maestro, al Dios que llamó a Abraham y que fue fiel con toda su descendencia, y que nosotros hacemos parte de esa promesa, que en Él serían benditas tu familia, mi familia, nosotros, pueblo de Dios. ¿Qué significa? Que tendremos aflicciones, que tendremos persecución. Ahora quiero que, vamos terminando, que pienses y reflexiones. ¿Qué persecución estoy viviendo? Estoy recibiendo todas estas bendiciones del Señor, pero reflexiona y piensa. Y yo en primer lugar, ¿qué persecución? Si todo esto tiene que venir con persecución, porque soy pueblo de Dios. Israel era odiado por distintas naciones. ¿Cómo fue odiado por Faraón? ¿Qué persecución? No estoy diciendo que te persigan con armas, pero hay gente que no quiere que hables, que prefiere que te calles, que prefiere que no estés en esos sitios, porque tu testimonio incomoda. ¿Hay alguien que se te venga a la cabeza que no te soporta en ese sentido? Por la verdad que tú vives, por ser pueblo de Dios en esos lugares, por ser iglesia de Dios en esos lugares. ¿A qué estás llamado? ¿A qué? Mariucha 123, 123, Iglesia Evangélica Bautista de Las Palmas, está llamada. Esta noche, hace un rato, estuve viendo un funeral, bueno, un culto fúnebre, una iglesia que estuvimos en Brasil. Era la esposa del pastor que todavía está, y ella lleva más de 10 años con una enfermedad degenerativa. El cuerpo entero lo fue perdiendo, y hoy fue el funeral, y hermoso. El testimonio de esta hermana. Ella estaba en la cama sin poder mover ni un dedo, pero llamaba a los hermanos porque estaba viendo el culto online
diciendo, por favor, esa cortina está mal puesta, esta cortina hay que moverla para acá, los cables están apareciendo, aún muriendo. Y ella amando las cosas del Señor, amando que las cosas fuesen hechas con hermosura. Y el otro testimonio de su vida es que fue una mujer de oración, que clamaba y lloraba porque esa iglesia pudiese entender lo que es la oración. No quiero desviarme del tema, pero hay tantas cosas que nos abarcan, que conllevan ser pueblo de Dios. Te invito a que puedas agachar tu cabeza. Como hemos estado cantando, ¿no? Tú eres el Dios que adoramos, tú eres el Dios que servimos, tú eres el Dios por el que hemos decidido cambiar nuestra vida. Tú eres el Dios por el que hemos decidido dejarlo todo atrás y vivir de acuerdo a tu palabra. Vivir tu amor, dejando atrás, oh Dios, la falta de perdón que nos esclaviza. Dejando atrás la falta de sinceridad en la confesión de nuestros pecados. Aquello que tienes oculto y que no te deja avanzar. ¿A quién adoras? ¿Quién es el Dios que adoras? ¿El Dios de Abraham? ¿El Dios de José? ¿El Dios de Moisés? Que conoce tus imperfecciones. El Dios de los misioneros, hermanos nuestros que están allí en Afganistán. Y esa iglesia que está siendo perseguida. Es el mismo Dios que nos llama a cambiar. Que nos llama de verdad a entender lo que es ser su pueblo. Ser su nación aquí en esta tierra. Y vivir con Él. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres paciente. Gracias porque así como le dijiste a Pedro con todo el amor del mundo, mirándolo, y como el joven rico también, tú nos llamas a dejarlo todo. Tú nos llamas a no dudar. Tú nos llamas a abrir nuestro corazón, Señor. Toda nuestra mente, nuestra forma de pensar, los deseos de nuestro corazón, tú nos llamas a ponerlos delante de ti. Somos débiles. Muy débiles, Señor. Cuando creemos que somos fuertes, caemos, Señor, y nos reventamos contra el suelo. Y gracias porque ahí estás tú, recordándonos que tu fidelidad no depende de nuestros aciertos y nuestros fallos, sino que tu fidelidad es constante, nos persigue, Señor, viene hacia nosotros, manifestada en la persona de Jesucristo, que nos recuerda lo que fue hecho en aquella cruz. Como toda esta historia, oh Dios, desde el Antiguo Testamento, desde la creación, antes de la creación ya lo tenías todo planificado, sabiendo que nuestra creación, hacernos, conllevaría la muerte de Jesús. Y gracias porque en nuestros errores, en nuestros aciertos, podemos mirar nuevamente a la cruz y saber que en ti, solamente en ti, podemos seguir siendo edificados, podemos seguir construyendo esta vida que tú nos llamas a tener. Hemos dicho que yo soy iglesia, tú eres iglesia. Y que cada uno podamos ser esa iglesia, oh Dios, donde tú habitas y en comunión los unos con los otros, reunidos, tu casa pueda reunirse para que aprendamos a orar, aprendamos a depender de ti. Aprendamos a no dejar de mirar hacia la cruz, sabiendo que hay perdón, que hay restauración y que hay poder en el Evangelio para romper esas cadenas, oh Dios, de la esclavitud, no de Egipto, sino el pecado. Y de verdad poder tener una vida entregada a ti, entregada a tu Espíritu Santo que se manifieste con poder, con dones en nuestra vida, para la gloria y la honra tuya, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Que en esta noche podamos, como pueblo que somos tuyos, Señor, compartir nuestras cargas los unos con los otros, compartir nuestras dudas los unos con los otros, compartir nuestras alegrías, Señor, los unos con los otros.
pero compartir a Jesús, Señor. Compartir a aquel que nos une, aquel que nos da paz, nuestro proveedor en medio de tanta desesperación y desesperanza. Nuestra paz en medio de la tormenta. Nuestro Creador, nuestro Salvador. Gracias por tanto, Señor. Y sé tú la cabeza de esta iglesia, sé tú el centro de nuestra vida, de nuestros hogares, de nuestra iglesia, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Pues damos gracias al Señor, ¿verdad?, por todos estos estudios que nos está impartiendo a través de Samuel, y damos muchas gracias al Señor por recordarnos lo que implica ser iglesia, ¿verdad? Y una de las características es que el Señor nos bendice y también nosotros estamos llamados a bendecir a otros. Así que este es el momento también donde me gustaría que compartieran motivos de bendición, motivos de gratitud que el Señor ha hecho en nuestra vida. No sé si Dani, tú quieres pasar el micrófono para los hermanos que quieran compartir motivos. Así que damos paso ahora a los hermanos que quieran, las visitas que quieran compartir algún motivo de gratitud. Bueno, pues yo quería dar las gracias por la operación.